Casi la mitad de los ciudadanos de este país estaría dispuesta a sentar a un personaje misógino, corrupto, caótico y profundamente egoísta en el Consejo de Ministros. Madre mía, es que se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Pues esa es la premisa, apoyada por un sondeo real que acaba de reventar la taquilla española esta misma semana. Totalmente. Y bueno, antes de nada, un saludo inmenso, enérgico y tremendamente cálido a toda la maravillosa audiencia del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Eso es. Un placer estar aquí con una comunidad tan apasionada por la cultura. Es un verdadero honor contar con quienes nos escuchan hoy para esta exploración detallada. Porque, a ver, la misión que tenemos por delante es gigantesca. Sí, de la marinera. Hoy vamos a diseccionar el mayor fenómeno cinematográfico y, me atrevería a decir que sociológico, que acaba de sacudir la cartelera a escasos días este 13 de marzo de 2026. Exacto. Hablamos, por supuesto, del estreno de Torrente 6, Torrente Presidente. Vale, vamos a desgranar esto, porque es evidente que no estamos aquí para hacer una simple crítica de cine. Claro, ni mucho menos. Estamos aquí para entender qué refleja exactamente esta obra sobre el clima actual de nuestro país. Y hay que entender que, la comedia no nace en el vacío, especialmente la sátira. Claro. Cuando la sátira se lleva a sus extremos más grotescos, más irreverentes, funciona, digamos, como el termómetro más preciso de la tensión social de un país. Como una válvula de escape, ¿no? Exactamente, es una válvula de escape pura y dura. Cuando existe una sociedad que está fuertemente polarizada, que está agotada por el ruido mediático constante, Que es un poco lo que pasa ahora mismo. claro, una sociedad saturada de discursos institucionales muy rígidos, pues en ese contexto la aparición de una figura que representa, la antítesis de la corrección política, actúa como un espejo. Un espejo que devuelve una imagen bastante fea. Un espejo muy incómodo, desde luego, pero que revela verdades sobre el momento que atraviesa el panorama nacional. Analizar este estreno de 2026 implica irremediablemente analizar el estado anímico colectivo. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, para dimensionar ese impacto, creo que hay que arrancar por la premisa narrativa de esta sexta entrega. Sí, pongamos un poco de contexto. Trae de vuelta a un personaje que llevaba años acumulando polvo en el trastero de la cultura popular. Literalmente años, sí. Han pasado muchos años desde la última vez que vimos a este antihéroe marginal. En la ficción de la película, el tipo sobrevive a duras penas. Como siempre, enredado en sus cosas. Exacto. Enredado entre chapuzas de poca monta, asfixiado por las deudas y fíjate en esto, consumido por teorías conspirativas de Internet. Un guiño brutal a los tiempos que corren, la verdad. O sea, un retrato muy actual dentro de su caspa habitual. Y el detonante de la historia es fascinante por lo mundano que resulta, porque todo arranca en un simple bar de barrio. El hábitat natural del personaje. Así es. Allí, dos afiliados de un partido político ficticio de extrema derecha, un partido llamado Nox, le observan interactuar. ¿Y ven algo en él? 20 posee un extraño y potente magnetismo con la gente de la calle. Entonces deciden invitarle a dar unos mítines, pensando que será un simple títere útil para rascar votos. El clásico error de cálculo. Total. Pero el experimento se sale de control. Su discurso de corte fascista empieza a calar profundamente, desencadenando una campaña disparatada. Acaba rodeado de gente terrible, claro. Termina rodeado de asesores incompetentes e influencers oportunistas. Y bueno, aquí hago un inciso procedimental rápido para la audiencia que está al otro lado de los auriculares. Adelante, es el momento perfecto para aclararlo. Sí, es importante. Al mencionar términos como extrema derecha o al referirnos al partido ficticio Nox o al describir el discurso fascista del protagonista, estamos reportando única y estrictamente los elementos narrativos del guión. Exactamente, es ficción. En esta sesión mantenemos una neutralidad absoluta. No tomamos partido por ninguna ideología del espectro político ni validamos las posturas reales que la película pretende parodiar. Nuestro objetivo es desarmar el artefacto cultural, sin ningún tipo de posicionamiento. Eso es. Cerrado el inciso, vuelvo a la trama. A ver, darle poder político a este personaje es como darle a un mono una pistola cargada. ¡Madre mía! ¡Qué imagen! Pero claro, la diferencia clave es que en este escenario la pistola es un micrófono abierto y el campo de tiro es un país altamente polarizado. Un país que está dispuesto a aplaudir cualquier rebeldía contra el sistema, por absurda que sea. Exacto. Lo fascinante aquí es la evolución del personaje a nivel conceptual.
¿Y el por qué funciona este salto? Claro, porque es un salto enorme. Durante décadas, este individuo encarnó la miseria moral y la corrupción a pequeña escala, o sea, en la calle. Era el chanchullo del barrio, la estafa en el bar. Exacto. Llevarlo ahora a la política nacional, a la carrera hacia la presidencia, es la evolución narrativa más lógica. Es verdad, no lo había pensado así. Pasa de encarnar las fallas del sistema a nivel micro a aspirar al centro de poder absoluto a nivel macro. Qué fuerte. Es una forma de plantear que la picaresca, la falta de escrúpulos y el cinismo ya no son características exclusivas de los márgenes de la sociedad. Sino que están en el centro. Exacto, cotizan al alza en el mercado electoral. El barro de las calles se traslada directamente a las alfombras de los ministerios. O sea, lo meten en las instituciones. Y es el clásico error político de creer que se puede domesticar a un populista radical para beneficio propio. Subestimando el peligro, claro. Subestimando por completo el poder de la demagogia sin filtros. Pero fíjate en un detalle que cambia las reglas del juego por completo. Si una productora tiene entre manos una premisa tan explosiva, tan polémica y tan susceptible de generar debates incendiarios y campañas de cancelación en redes sociales, Sí, la pregunta es, ¿cómo se anuncia esto en plena era de la sobreinformación? es un reto enorme. Pues la respuesta ha sido un apagón informativo sin precedentes. O sea, el nivel de secretismo que ha rodeado este proyecto parece sacado de una operación de contraespionaje. Es que fue un bloqueo absoluto de información, una locura. ¿Tanto así? Sí, sí. A ver, el rodaje arrancó en 2025 y se llevó a cabo en lugares muy específicos y muy controlados. Un bar del barrio madrileño de Ciudad Lineal, que lo decoraron íntegramente con parafernalia de extrema derecha para la ocasión, y también en el municipio de Anchuelo. Vale. Pero todo se hizo bajo un manto de invisibilidad total. Utilizaron un título falso para la película. ¿Así? ¿Cuál era? La llamaron Los años que me quedan, para despistar a curiosos y a la prensa. No querían filtraciones de ningún tipo. Ostras, qué táctica. Y no se quedó solo en el rodaje, porque a medida que se acercaba el 13 de marzo, la maquinaria promocional tradicional brillaba por su ausencia. Cero absoluto. Cero trailers revelando chistes, cero imágenes promocionales distribuidas a los medios y, por supuesto, cero pases de prensa previos para la crítica especializada. Nada de nada. El directorio protagonista Santiago Segura dejó clarísimo que su intención era que el público entrara a la sala de cine completamente en blanco. Con la única advertencia de que la obra no es para gente sensible. Exacto. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento y cuestionar un poco esa narrativa. A ver, cuéntame. ¿Es este apagón informativo un verdadero acto de integridad artística? O sea, diseñado genuinamente para no arruinar la experiencia cómica y los chistes. Ya, entiendo por dónde vas. ¿O estamos ante un truco de marketing brillante, maquiavélico y profundamente cínico, calculado al milímetro para obligar a la gente a pagar la entrada, movidos por el puro miedo a quedarse fuera de la conversación social? El famoso FOMO, ¿no? Exactamente. Pues a ver, probablemente contenga dosis de ambas cosas, pero si analizamos la psicología del espectador contemporáneo, el peso del marketing del miedo a quedarse fuera es innegable. Es que mueve montañas hoy en día. Los trailers de hoy te destripan la historia en 2 minutos y medio. Sí, te muestran las secuencias de acción, los cameos sorpresa y hasta el clímax. Exacto. Y en ese entorno de sobreestimulación constante, la privación total de información genera un vacío insoportable. Y la curiosidad humana aborrece el vacío. Tal cual. Al no mostrar absolutamente nada, el misterio se convierte en el producto principal. Claro, o sea, compras el misterio, no la peli. Convierte el estreno en un evento cultural efímero que exige asistencia inmediata si es que uno quiere entender los memes del día siguiente. Ya ves. En el fondo no vas a ver una película, vas a descubrir un secreto. Y vaya si había secretos que esconder bajo ese título falso. Porque resulta que la tapadera no solo ocultaba el argumento, sino a uno de los repartos más multitudinarios, eclécticos y directamente surrealistas que se hayan reunido jamás en la gran pantalla. Una barbaridad de casting. La lista de apariciones es un delirio que mezcla estrellas internacionales, políticos de la vida real y figuras de la televisión de forma completamente anárquica. El despliegue visual de esas apariciones es asombroso, la verdad. O sea, desgranemos un poco esto. Por un lado, hay figuras internacionales de altísimo perfil envueltas en sus propias controversias en el mundo real. Sí, sí. Tener a Alec Baldwin encarnando nada menos que a Donald Trump o a Kevin Spacey interpretando al líder de los Illuminati. Es que es de locos. Te garantiza titulares a nivel global. Va a faltar.
Pero la capa más densa, la más compleja, son los cameos del panorama nacional. Es que ahí la mezcla cruza líneas que rara vez se tocan en el cine español. Sí, Han metido a figuras de la política institucional y del periodismo en activo interpretándose a sí mismos. con sus propios nombres y caras. Estamos hablando de ver en este universo paródico a un expresidente del gobierno como Mariano Rajoy, Fuerte. compartiendo metraje con periodistas y presentadores estrella como Jordi Évole, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Cristina Pardo o Iñaki López. Todo el panorama mediático. Y todo esto colisionando con los clásicos incombustibles de la saga. O sea, el retorno de Gabino Diego como el mítico Cuco, Un clásico. Kiko Rivera, Jesulín de Ubrique, el señor Barragán, Xavier del Tell y Cañita Brava. Una locura de mezcla. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, cómo logra un artefacto cultural equilibrar a políticos reales haciendo de sí mismos, junto a estrellas de Hollywood marcadas por la controversia, y leyendas del humor bizarro, sin colapsar bajo su propio peso. Es una gran pregunta. ¿No se corre el riesgo de que deje de ser una película para convertirse en un simple desfile de disfraces sin sentido? A ver, ese riesgo de colapso es inherente a la propuesta, sin duda alguna. Pero lo que consigue esta amalgama es difuminar por completo la línea divisoria entre la realidad y la sátira. Vale. ¿En qué sentido? Pues al colocar en el mismo nivel de ficción a Cañita Brava y a un expresidente como Mariano Rajoy o a una comunicadora como Ana Rosa Quintana, se produce un efecto de nivelación sociológica. Claro, los pone a todos al mismo nivel. Exacto. Cuando los propios políticos reales o las figuras que dictan la agenda mediática del país se prestan voluntariamente a participar en una parodia descarnada de su propio ecosistema, ¿Sí? la política misma pierde su aura de gravedad. Espera, porque ahí discrepo ligeramente. O al menos veo un peligro mayor en todo esto. A ver. Si la película logra esa nivelación, ¿no crees que, al reírse de todo y meter a políticos reales en el barro, en realidad se fomenta un cinismo absoluto? Entiendo tu punto. O sea, si un expresidente y un personaje marginal de la calle son tratados como el mismo chiste, parece que nadie tiene que rendir cuentas por nada en el mundo real. Ya. La sátira pierde sus dientes si el propio poder participa en ella alegremente, ¿no te parece? Es una objeción fundamental. Y de hecho, fíjate, es la clave del efecto que produce la cinta. ¿Tú crees? Sí, tienes razón en que neutraliza la crítica institucional. Porque ya no duele. Exacto. Ya no es el ciudadano de a pie atacando al poder mediante el humor. Es el poder riéndose de sí mismo junto a la audiencia. Es como si dijeran, míranos, somos intocables y nos hace gracia. Total. Al hacer esto, la política se transforma a los ojos del público en lo que quizás ya perciben que es. ¿Puro entretenimiento de masas? Eso es, un espectáculo donde las ideologías son secundarias frente al impacto del show. Vaya tela. Fomenta el cinismo, sí, indudablemente, pero es un cinismo que la audiencia ya traía de casa. O sea que no lo inventa la película. No, la película no crea ese cinismo, simplemente le da un escenario gigantesco donde validarse. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. ¿Funcionó este cóctel Molotov cultural una vez que se abrieron por fin las puertas de los cines? Pues ya lo creo que sí. Los números dicen que sí, y de una forma que ha dejado a la industria completamente boquiabierta. Ha sido histórico. Ha sido un éxito arrasador en taquilla, marcando el mejor estreno del cine español en los últimos 15 años. ¡Qué barbaridad! Curiosamente, el récord anterior lo ostentaba la cuarta entrega de esta misma saga. Claro. ¿Todo queda en casa? Estamos hablando de una recaudación de 2,4 millones de euros y 300.000 espectadores, únicamente en su primer día de exhibición. ¿En un solo día? ¡Madre mía! Y en su primer fin de semana, la cinta superó la barrera de los 7 millones de euros, destrozando sin piedad a la competencia de Hollywood. Las cifras demuestran el hambre voraz que había en la sociedad por este tipo de catarsis. Sí, estaban desesperados por algo así. Sí, ¿qué dice la gente al salir de la sala? Las reacciones que emergen apuntan unánimemente a que no estamos simplemente ante una película anti-woke, como algunos analistas anticipaban dado el clima cultural actual. Claro, se esperaba que fuera solo un ataque hacia un lado. Exacto, pero el público la define como una película anti-todo. Anti todo, me encanta el concepto.
Es un ejercicio cómico que dispara perdigones en absolutamente todas las direcciones del espectro ideológico. No se salva nadie, vaya. Nadie. Y, paradójicamente, al reírse con la misma crueldad de todos los bandos, la respuesta popular es que la película ha logrado algo insólito. Unir a España. Exacto, unir España durante hora y media en una sala a oscuras a base de carcajadas compartidas. Es una imagen poderosísima. Pensemos en esto como si la película fuera un enorme espejo cóncavo de feria. De los que deforman todo. De esos que deforman la imagen, plantado en medio de la plaza del pueblo a nivel nacional. Sí, lo veo. Cuando uno se mira en él, el reflejo que devuelve es espantoso, grotesco. Subraya todos y cada uno de los defectos estructurales del país. Y sin embargo, absolutamente todo el país está haciendo una fila kilométrica y pagando felizmente el precio de una entrada solo para poder mirarse, señalarse con el dedo y reírse a carcajadas. Es fascinante, antropológicamente hablando. Aunque hay un matiz muy curioso en esta dinámica, y es lo que ocurría en las propias salas de cine con las diferentes edades. Ah, sí, la brecha de edad. Hay crónicas que destacan una marcada brecha generacional durante las proyecciones. Resulta que los adolescentes que acudían a verla apenas se reían. Qué curioso. Sí, Y ojo, no porque se ofendieran visiblemente por los chistes brutos. sino porque no lo entendían. Exacto, porque directamente no captaban las referencias mientras la media sala adulta estaba llorando de la risa. Ese detalle de las salas es una metáfora perfecta de la herencia cultural del país. Explícame eso un poco más. A ver, los adolescentes no conectan porque la obra está construida sobre un pozo de décadas de memoria política, mediática y social. Una memoria que ellos no tienen. Claro, que ellos no han vivido ni han asimilado todavía. El protagonista y todo el universo que le rodea es un compendio de los fantasmas del pasado español y de las neurosis del presente adulto. O sea, es un chiste para mayores de 40 casi. Podría decirse. Esa película ante todo proporciona un espacio de catarsis que solo funciona si se posee el contexto adecuado. Claro, si no tienes el contexto, ves a un señor gritando tonterías y ya está. Exactamente. La audiencia adulta, que está sometida a la presión de la polarización extrema y a ese debate público tan inflamado, encuentra en esa oscuridad compartida un permiso temporal para soltar lastre. Es como respirar hondo. Liberan la tensión riéndose de lo innombrable, sabiendo que, al encenderse las luces, volverán a la trinchera de la cotidianidad. Qué buena forma de verlo. Para un chaval de 16 años, ver a Cañita Brava debatiendo de geopolítica no significa absolutamente nada. Pensará, ¿quién es este señor? Claro, pero para un adulto de 50 es la sublimación del absurdo nacional. Y hablando del absurdo nacional y de la realidad que espera al salir del cine, hay que volver a esa jugada promocional que mencionábamos al inicio. Sí, el sondeo. Justo antes del estreno, salió a la luz una encuesta preguntando a los ciudadanos sobre el personaje. El resultado, que casi la mitad de los españoles aseguraba que sentaría al protagonista en el Consejo de Ministros. Es para detenerse a pensarlo fríamente. Es que es el punto culminante donde convergen todos los hilos de nuestra sesión de hoy. Es acojonante, la verdad. A modo de síntesis, podemos concluir que, dejando a un lado el humor escatológico, lo irreverente de sus diálogos o lo abiertamente soez del protagonista, Que lo es y mucho. lo es. Pero esta obra funciona como una radiografía milimétrica de la sociedad española en marzo de 2026. Una foto fija del momento. Es una radiografía caricaturizada y muy pasada de vueltas, pero captura con precisión quirúrgica las ansiedades profundas, el nivel de hartazgo y el surrealismo cotidiano que vivimos. O sea, el éxito no es por el guión en sí. El éxito arrollador no radica en lo que el guión propone, sino en el abismo que refleja de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Llegados a este punto final, creo que es fundamental reafirmar, para la audiencia, la naturaleza imparcial de nuestra inmersión de hoy. Siempre es bueno recordarlo. Nos hemos centrado exclusivamente en desmenuzar las tuercas y tornillos de un fenómeno cultural que ha arrasado la taquilla. Exacto. No hay posicionamiento sobre las ideologías parodiadas en la cinta. La meta aquí es observar y entender los engranajes sociales que hacen que una obra así reviente las métricas de esta manera. Así debe ser. El análisis riguroso requiere formular las preguntas adecuadas frente al objeto de estudio, manteniendo siempre la distancia necesaria para ver el cuadro completo. Y precisamente con una pregunta clave es con la que queremos dejar a la audiencia. A ver. Un pensamiento para masticar y darle vueltas con la almohada después de escuchar este análisis. Me gusta. Retomando ese impactante dato de la encuesta, imaginemos por un momento, si casi la mitad de un país está dispuesta a bromear con la idea de sentar a un personaje de esta catadura en el Consejo de Ministros,
Ujú. ¿Qué nos dice eso realmente sobre el nivel de agotamiento, decepción y cinismo hacia las instituciones reales? Es una pregunta dura. Pensemos en ese espejo distorsionado de feria. Llegados a este punto, ¿la gente se está riendo de la sátira que ve proyectada en la pantalla? ¿O es la película la que lleva años riéndose de una realidad cotidiana que ya ha superado a la ficción? Ahí lo dejamos. Un placer inmenso, como siempre, acompañar a esta comunidad. Que siga viva la curiosidad por cuestionar y analizar todo lo que se consume, buscando siempre qué hay detrás de las luces, el marketing y el ruido. Hasta la próxima exploración detallada.